Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz a los hermanos, bendiciones a todos, bendiciones a los amigos, bienvenidos a una transmisión más de lectura de la Biblia en un año para América Latina y España. Esta es una obra totalmente del Señor para su iglesia, totalmente gratuita, sin ánimo de lucro, donde la lectura diaria es transmitida y hecha por lectores en distintas partes de Latinoamérica, distintos países y España, dando una lectura comprensiva a cada seguidor de la página Lectura de la Biblia en un año, y también por el canal de YouTube Lectura de la Biblia. También estamos en Instagram y en Twitter. Bien, el día de ayer no se pudo hacer la transmisión, la lectura, pero la voy a hacer yo. El lector que creo que está mal de salud a última hora, y el cambio de horario a Europa con Latinoamérica, no se pudo hacer la lectura. Pedimos disculpas, el equipo y los hermanos que estamos atrás de esta obra, de esta página que es Lectura de la Biblia en un año. Bien, doy gracias a las personas que se van a ir conectando. Gracias, Lusitania. Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo te acompañe a ti y a los tuyos. Yani Pinto, Dios te bendiga. Bien, gracias por seguir. Y primero les quiero pedir, por favor, que compartan después de la transmisión de la página, que compartan en sus muros, en sus perfiles, por favor, porque eso es muy importante, y así usted va a ser de bendición a otras personas, para que también puedan alimentarse de la palabra de Dios. Y cada lector también debe de compartir en su muro. Esta obra de la lectura es para que Dios obre en vuestros corazones y vaya poniendo el hábito de leer la Biblia todos los días. Es muy importante eso. Dios habla por medio de las Sagradas Escrituras. Dios habla por medio de la Biblia. Si quieres que Dios te hable, abre la Biblia y lee. Y si quieres escuchar la voz audible de Dios, la puedes leer en voz alta y Dios te habla. Bien, vamos a hacer una oración, vamos a pedir oración, vamos a pedir dirección al Señor para que nos ayude y nos guíe en esta lectura. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios, dueño y creador de toda la tierra, de todo lo que existe. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia que se renuevan cada mañana, Señor. Bendito seas tú, oh Dios fuerte, poderoso, Dios de los ejércitos, Dios santo. Te doy gracias, Señor, por un nuevo día, y gracias porque mis ojos pueden ver tu luz en cada mañana. Gracias, Padre, por el sacrificio vicario de tu Hijo amado para perdón de pecados. Gracias, Señor, por la salvación, por el rescate y por la redención, Señor, que tú haces a cada persona. Dios bendito, te pido, Señor, esta mañana que me des permiso para poder leer tu santa palabra. Y es preciso que yo te pida perdón por mi pecado, y que examines mi corazón y entres y saques lo más profundo, todo lo sucio, todo lo amargo que yo tenga, Señor, para que me purifiques y yo pueda leer tu palabra. Te pido, mi Señor, que también prepares los corazones de muchas personas
en cualquier parte del mundo. Pon el querer y el hacer, el hábito, para que ellos lean también tu palabra y puedan ser transformados y bendecidos, Señor, por ti. Porque tú, oh mi Señor, has dejado letras para poder leerlas. Y tenemos que leer tu palabra. Señor, bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que van a hacer esta transmisión, que van a ver esta transmisión y a hacer esta lectura. Mi Dios, también te pido, Señor, que me ayudes a poder leerla y poder dar una aplicación a las personas para que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Edifícanos, Señor, con tu palabra que es verdad. Y danos, Señor, fuerzas para seguir adelante. Y ayúdanos, Señor, muéstranos, Padre, la gloria de tu Hijo, la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo y su sustancia. Ayúdanos a ver, Señor, cada día en la lectura a tu Hijo amado, a quien hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos. Primera de Samuel, preparen sus Biblias, Reina Valera. Esta vez voy a leer Reina Valera. En ocasiones leeré Traducción de las Américas. Son muy comprensivas, son muy entendibles estas Biblias. No lea otra traducción, es un consejo mío. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 30 y 31, es el final. La palabra de Dios dice así, capítulo 30 de Primera de Samuel. Recordemos de que David vence a Goliat. Samuel se apodera y no quiere dejar su reinado. Dios ya le dijo que lo va a desterrar de su reinado. Ya tiene a David, a su nuevo rey, y le dice, Jehová le dice que este es el rey que va a permanecer por toda eternidad, para siempre en el trono. Entonces vemos allí a Jesús, un símbolo profético, porque el que está sentado en el trono actualmente, para siempre, para toda la eternidad, es Jesús. Eso ya está en los evangelios. Entonces, cada vez que usted se encuentre con Judá, con David, con algo que tiene que ver con el evangelio, Jesús, subrayado con rojo, eso le va a servir mucho para entender toda la Biblia, que apunta al Señor de señores, al Dios de dioses, al Rey de reyes, a Jesús, el autor y consumador de la fe, que resucitó al tercer día y está sentado en el trono. Primero de Samuel capítulo 30, y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. La palabra cautivo también es muy importante. Nosotros, antes de que Jesús nos rescatara, ¿qué estábamos? Siendo cautivos. ¿De cautivos de qué? Del pecado, de la vana manera de vivir. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Vemos que David tenía varias mujeres, y más adelante también la escritura dice que tenía varias mujeres, pero no dice que Dios le había dado mujeres, y sin número de mujeres, no. Un paréntesis, hermanos, amigos que están viendo la transmisión, los libros de historia no generan doctrina. Es decir, usted no puede coger el texto que dice que David tenía varias mujeres y usted ir a la iglesia y tener varias mujeres. Es algo ilógico. No va a hacer eso.
Porque Dios aborrece el adulterio, la fornicación. Dios crea el matrimonio, hombre y mujer. Hombre, mujer. Y los dos, una sola carne. Ahora, lo que el hombre hace no es de que Dios manda. Había una cultura. Había una forma de vida ahí en la cultura hebrea. Pero Dios no aplaude eso. No dice, y Dios dice, te daré varias mujeres para que... No. Hoy en día, un hombre se casa con una mujer. No puede tener más mujeres. Los libros de historia no generan doctrina. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Vemos que David acude a Jehová en plena angustia. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Subraya la palabra consultar. Acudió en oración, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegando hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Se divide este pequeño ejército de hombres. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. No se refiere a que el espíritu salió del cuerpo y volvió, no, está hablando del ánimo, ya estaba muriendo, estaba agonizando porque le faltaba comida. Tenga mucho cuidado con lo que dice el texto. No es que el espíritu se vaya y otra vez vuelve, no, es acerca del ánimo. Y le dio David, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Verso 16 del capítulo 30, 1 de Samuel. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos
y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Vemos a David un hombre justo. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imperfecto, tiene fallas, peca, ya lo vamos a ver más adelante. Cuando dice hermanos, se refiere a sus compatriotas, no que son hermanos, compatriotas. Es decir, usted está lejos en el extranjero y dice, se encuentra con aún de su ciudad o de su país. Usted le dice, en los discursos ahí se escucha también gente que dice, ay, hermano, compatriota, a eso se refiere. Y habían hombres malos, perversos, son los que iban a la batalla, esa clase de gente. Hoy en día, cuando hay guerras, también, en muchos lugares, guerras civiles, sacan a los presos de las cárceles y los mandan a la guerra. Bueno, aquí se ve que hay gente mala. Verso 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Bet-El, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 30. ¿Qué pasa con David y Dios? Porque David y Jehová tienen una relación, se conocen, hay un diálogo, siempre hay una negociación, hay una amistad, hay confraternidad, hay una relación con Dios. El Hijo de Dios siempre va a tener una relación, una intimidad, un diálogo, de tú a tú, de cara a cara, en oración, leyendo su palabra y obedeciendo lo que dice Dios por medio de ella. Entonces David vemos que tiene una relación íntima, acude a él, pregunta, pide consejo y Dios le contesta. Dios contesta las oraciones de nosotros. Eso es lo que hace Cristo, pues, en la cruz del Calvario, cuando vence a Satanás, el pecado. Ya lo vimos, ya dijo un lector, un hermano días atrás. Vence el pecado, vence la muerte, vence a Satanás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Jesús con nosotros? Nos da acceso directo al Padre. Biblia atrás, ya se rompe la tela, se rompe el paño ese que había en el santuario. Ya tenemos acceso, pero siempre y cuando tenemos que purificarnos, tenemos que pedir perdón a Dios, arrepentirnos de lo que hacemos mal, y Dios escucha la oración, porque también vemos que Dios mira para otro lado y quita su oído de cada hijo suyo cuando está en pecado. Dios devuelve todo a David, se compadece de sus hijos, de su pueblo, y devuelve todo a sus mujeres, niños, hijos y todo el ganado. Y también los hombres tenemos esa envidia, esa codicia de ¿por qué tengo que darle más a él? ¿Por qué me toca a mí? ¿Y por qué tengo que dar partes iguales? En casa, a nuestros hijos tenemos que enseñarle eso, en partes iguales. Un padre, una madre debe de querer a sus hijos de una forma igualitaria. No tiene que haber predilectos. Recordemos, por ejemplo, Jacob comenzó a querer más a
a José, que la túnica, que entonces los hermanos se llenaron de odio, de envidia, lo quisieron matar a José. Bien, sigamos. Capítulo 31 de Primera de Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Murió un hijo. Por pecado del padre, Saúl, ¿qué dice la Escritura? Murió un hijo. De la misma manera, el pecado trae muerte, condenación. Hay problemas. El pecado destruye matrimonios, destruye familias, hogares, destruye relaciones, amistades. El pecado hasta destruye dentro de una iglesia local, divide. El pecado. El pecado trae guerras. El pecado hay consecuencias. El pecado aborrece. Dios aborrece el pecado y al pecador también. Ya lo vamos a ver en la Escritura. Mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Saúl estaba lleno de pecado, acumulación de pecado. ¿Usted se entera en las noticias cuando hay gente que se envenena, se lanza de un puente, se quiere matar, y etcétera, etcétera, etcétera? Eso se llama acumulación de pecado. La gente se autolastima, se mata, se suicida. Es el pecado. Y el pecado trae consecuencias. Vienen las enfermedades psicosomáticas. Ay, estoy deprimido, y etcétera, etcétera. Y que pastillas, que psicólogos, que médicos, mandan la medicación, se matan, se mueren. Sigamos. Y murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Verso 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Buenas nuevas significa noticias. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Terminada la lectura. ¿Recorderis? Vamos a explicar un poquito. David es el ungido del Señor, Saúl también, Dios lo unge, pero también se arrepiente, porque hay una parte que dice Jehová, y me arrepiento de haber ungido a Saúl por rey. Pero, a ver,
Dios no es que se arrepiente, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Él no tenemos que entender que la Biblia, tenemos que ir al original como está escrito, pero Dios no es que se arrepiente, está dando una figura de lenguaje en el texto, ¿no? De que Dios, quiere decir de que Dios tiene un plan. Recordemos que la Biblia dice, pone reyes y quita reyes, Dios. Entonces Dios es perfecto, no se equivoca. Puso para algo. David huye, lo siguen, Dios lo va formando en el transcurso con aflicción, con la huida, y lo oprime a David, Saúl. Saúl está empernido con su orgullo, la soberbia, el pecado, la codicia. Y eso trae consecuencias. Va a la brujería, a la hechicería, a la adivinación que Dios aborrece. ¿Qué podemos ver nosotros, aplicar en este preciso momento? Nosotros como creyentes y que tenemos familiares creyentes. La brujería, la hechicería, hay condenación, se paga, hay castigo y se suben las consecuencias. Vemos que Saúl termina y arrastra a toda su gente, a sus hijos. El pecado es desastroso y es horroroso, que va destrozando nuestras familias. Hermano o hermana, si tú practicas el pecado, tú eres salvo, tú has creído en el Evangelio, te has arrepentido, pero si tienes un pecado, ve corriendo a los pies del Señor y arrepiéntete. Tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu pecado y arrepentirte. No hagas como Samuel. Samuel no buscó a Dios, reconoció su pecado a Samuel. O a veces también a David, dice, tú eres más justo que yo. Dice Saúl. A Samuel también le dijo, he pecado, le dijo a Samuel, que ya murió el profeta. Y vemos de que él no se arrepiente ante el Señor. De la misma manera nosotros debemos de ir a arrepentirnos a Dios, en la intimidad. Ese es el camino, esa es la forma y ese es el método. No existe otro. Confesión de pecado, arrepentimiento al Señor, en una forma genuina, honesta, quebrantado, te entregas, te vacías, te despojas de ti mismo como ser humano, que no vales nada, porque el pecado, tenemos presencia del pecado y poder del pecado. No existe el hermano o el cristiano o el convertido, el salvo ungido de que es súper poderoso y superman, etc. No existe eso. Somos débiles. Pablo dice que somos miserables, unos desgraciados en pocas palabras, y Abraham al principio dice que somos polvo y ceniza. Necesitamos toda la vida vivir en la gracia de nuestro Señor, en presencia del Espíritu, en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Ya tenemos el Espíritu, ya somos sellados, pero necesitamos palabra, oración, congregación, comunión con los hermanos, culto bíblico, culto de oración, estudio bíblico, domingo de predicación. Necesitamos la iglesia, necesitamos leer la palabra todos los días y orar y la palabra. Hasta ahí la lectura, hermanos. El pecado trae consecuencia y arrastramos a nuestras familias. Gracias, hermano, por seguir la lectura. Se acabó la historia de aquí Samuel muere. Sí, ya mañana sigue, o esta noche sigue segunda de Samuel. Vamos a pedir por favor que compartan el vídeo, sigan la página, compartan el vídeo, también compartan el canal de YouTube, que está la retransmisión puesta ya a muchas personas, para que vosotros seáis de bendición y más personas puedan seguir la lectura y conocer la hermosa palabra del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Señor Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a cada momento, Señor, vemos la salvación que tú das al pueblo en ese entonces. De la misma manera, Señor, la salvación está disponible para todo aquel que cree. Porque tu palabra dice que Dios
no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hemos visto, Señor, que Saúl, tú sacaste el Espíritu Santo tuyo de él. Saúl no quiso arrepentirse de su pecado. No aceptó, Señor, que era un hombre vil y pecador. Nosotros en este momento, tu iglesia como pueblo, ya somos sellados con tu Santo Espíritu. Lo único que tenemos que hacer, Señor, es ir en arrepentimiento genuino para que nos perdones y poder seguir adelante. Gracias, Señor, por esta lectura de tu palabra. Y te pido, Señor, que cada oyente, cada hermano que esté al otro lado, Señor, proceda al arrepentimiento, Señor, y tú puedas perdonarlo. Bendita sea tu palabra por siempre, y que esta palabra nos lleve, Señor, a cambiar, a ser edificados y a vivir en santidad día a día, porque tú lo que quieres es vernos cada día más santos. Nos pules, trabajas en nosotros para que tú nos puedas ver de una forma agradable. Edifica a tu iglesia, Señor, al pueblo cristiano de habla hispana. Síguenos, Señor, dando fuerzas para seguir adelante en esta lectura diaria de tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos y a los que no son, Señor, del pueblo. Alcánzalos con tu gracia también. Mi Dios, bendice el tiempo que tenemos por delante y llévanos, Señor, todo el tiempo en tu gracia. Todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que la gracia y la paz de mi Señor Jesús siempre esté con vosotros. Chao, chao.